Eh, Primero vamos a ver la introducción de esta diapositiva. Este trabajo está para cuarto semestre en la asignatura de cuarto semestre de comunicación social, en la asignatura de teoría de la comunicación. Y primero vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema. La fuerza de los argumentos es un componente crucial en el arte de la persuasión y la toma de decisiones. En cualquier debate, discusión o presentación, la capacidad de convencer y persuadir a su audiencia la determina su eficacia. Esto lo vamos a tener en cuenta para más adelante de qué es la eficacia de un argumento y va a ser algo como medianamente relevante para lo que vamos a tener que ver. Y antes de ir con toda profundidad, primero tendremos que preguntarnos qué es un argumento. Como dice el propio texto, antes de continuar con la presentación es importante definir qué es un argumento. Citando a S. Tolmin en su libro A Introduction of Reasoning de 1977, un argumento en el sentido de una cadena de razonamientos es una secuencia de aseveraciones y razones entrelazadas entre sí que establecen el contenido y la fuerza de la posición desde la cual argumenta un hablante en particular. O sea que un argumento es eh, una afirmación con eh, respaldos, con hechos, eh, con garantías, que haya, que esté, es una afirmación que tenga un respaldo detrás, un respaldo fuerte, para dejarlo más en síntesis. Y también, antes de meternos de todo en el tema, me gustaría hablar de los autores que me basé para esta exposición. Estos son algunos de ellos. Eh, para, para Pedro José Posada Gómez, que es el principal realmente, es el autor principal, tengo un videito aquí que voy a dejar reproduciendo para que dura un minutito. Entonces, no, no creo que haya muchos problemas realmente si lo muestro. Pedro José Posada Gómez es licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle en Colombia. Su perfil profesional se enfoca en áreas de interés como filosofía del lenguaje, lógica, teorías de la argumentación, teoría de la acción comunicativa, ética del discurso y psicología moral. Ha publicado diversos artículos especializados y los libros Introducción a la teoría de la acción comunicativa, año 2015, Lógica, dialéctica y retórica, Aristóteles y las teorías de la argumentación, año 2016, Argumentación, teoría y práctica, año 2017, segunda edición. Ha sido invitado a participar en diferentes eventos científicos y en proyectos de investigación y desarrollo en diversas ciudades de Colombia. Pedro José Posada Gómez, conocimiento y profesionalismo al servicio de la enseñanza. Él escribe el libro Argumentación, Teoría y Práctica, el cual eso es mi base para todo este trabajo. Pero también pilló otros tres autores que son nombrados en el libro, pero como tal tienen sus propios libros donde expanden todo esto. Uno de ellos es Chaim Perelman. Chaim Perelman es un retórico, lógico y filósofo de origen polaco, si mal no me equivoco, que tiene que él y Lucy Terbeka, Olvis Terbeka, eh, trabajarán en esto de la nueva retórica en el imperio. Ellos de hecho tienen los libros que tienen son el imperio retórico, la nueva retórica. De hecho, eh, su libro, el cual me basé para este trabajo en específico, es el Tratado de la Argumentación, la nueva retórica y el Imperio Retórico, retórica y argumentación. Que con ese trabaja con Lucy Isteca, que ellos trabajan en esos dos libros, en ese libro en específico, en el Imperio Retórico.
Eh, aparte, también voy a usar como otra fuente secundaria, que también está en el libro, a Leo Apostel, que es, si mal no me equivoco, es un italiano. Ah, es un... No, también es un belga, pues, perdón, también es un belga, es un filósofo belga que de donde estoy sacando como su data, le estoy sacando de, en plan, acá en la biografía lo tengo. Estoy sacando de eh, ¿cuál es la fuerza de un argumento? Que como tal no es un libro, sino que fue publicitado en una, como eh, en una revista de filosofía en su tiempo. Pero también es algo que se tiene muy en cuenta. Ah, y a Bermas Jürgen. Entonces, luego de esto, leer los principales autores, eh, vamos a tener que ver cómo Perman y Orvech definen la fuerza de un argumento. Y aquí hay un par de tablitas que nos van a servir como ejemplo. Ok, ellos hablan de que un argumento, eh, o sea, sobre la eficacia de un argumento. ¿Qué es la eficacia de un argumento? Um, Realmente, en vez de definir qué es la eficacia de un argumento, tendríamos que decir que la eficacia y la validez de un argumento es qué tan fuerte es nuestro argumento, en qué auditorio en específico. En específico, en plan, porque, como todos sabemos, en un auditorio particular nosotros vamos a la persuasión, mientras que en un universal vamos a convencer. Entonces, ¿qué tan válido es nuestro argumento a la hora de convencer a todo el auditorio, a un auditorio universal? ¿Y qué tan eficazmente podemos persuadir a un auditorio particular o a uno concreto? Esto es algo que ya llevamos viendo durante varias clases y siento que se ha dejado bastante más en claro, pero es como... Esta diferenciación se tiene que hacer igual que se tiene que diferenciar entre persuadir y convencer y entre los auditorios y en qué tal tipo de auditorio. Entonces, eh, algo que no podemos dejar pasar en alto. La... Segundo. Eh, y luego crean esta segunda tabla con el tiempo, que es una tabla mucho más completa, que es la fuerza de argumento como mezcla de eficacia, validez y resistencia. ¿A qué se refiere con esto? Y luego vamos a definir lo normal y la norma. Pero vamos primero con la resistencia de los argumentos. Como todos sabemos, cualquier argumento puede llegar a tener objeciones. Uno cuando crea un argumento tiene que tenerlas en cuenta. Pero uno no puede ser perfecto en general y unos argumentos pueden tener objeciones muy válidas. Entonces, ¿qué tanto preparaste tu argumento para los contraargumentos, para las objeciones? Eso es algo que suma la fuerza de tu argumento. Porque si tu argumento tiene muchas objeciones o una objeción muy buena, muy fuerte, tu argumento no solo pierde fuerza, sino que pierde en todo caso la validez. O sea, de la validez para convencer a alguien de que estás bueno, para convencer a un auditorio universal de que estás en lo correcto. Y ya no puedes persuadir, ya no tienes la eficacia de persuadir a los demás a los que quieras convencer persuadir en ese auditorio. Y ¿por qué entramos al juego con lo de lo normal y lo normativo? Acá, un segundito. Lo normal y lo normativo. Esto también es otra diferenciación entre un auditorio particular y uno universal. Porque en un auditorio particular, uno juega
con la emocionalidad, con como de tus argumentos, con la emocionalidad de las personas, mientras que y con evidencias lógicas, de pensamiento lógico, pero con un universal a la hora de que tú tienes que convencer a alguien, no persuadirlo, convencerlo, que él tenga seguridad de lo que estás diciendo es cierto. Tienes que traer pruebas fácticas, o sea, pruebas irrefutables, pruebas que, o sea, o que sean muy difíciles de refutar. Y un uso de la y que estos mismos argumentos tengan un uso de la razón extremadamente complejo. Bueno, complejo, extremadamente coherente. No hacer maromas mentales, nada del estilo. Usted tiene que ir a lo que va, man. Tiene que ir a eso. También Perman y Lucy Olmensch nos hablan sobre los tres fenómenos de la fuerza del argumento. Y vamos a agarrar uno por uno. La, el primer fenómeno que nos dan es que la fuerza de un argumento se relaciona con la intensidad de la adhesión que el auditorio le otorga a sus premisas y enlaces. O sea, qué tan coherente y por ende qué tantos ellos llegan a convencerse o a persuadirse de que tus premisas están siendo razonables, están siendo eso, qué tanto les estás llegando con tu discurso. Aunque esto no depende de nada, o sea, esto no sirve de nada si no sigues también el segundo punto, que es que la fuerza de tu argumento depende de la relevancia en el debate en curso. Si yo digo que las manzanas son malas y uno de mis argumentos es son malas porque son rojas y son solamente malas porque son rojas, no es muy relevante porque yo te estoy diciendo las manzanas son malas y no te estoy dando entra más en una opinión subjetiva y no te estoy dando un punto fáctico, un punto donde yo te puedo decir no, las manzanas son malas porque traen cianuro. Eso sería un argumento que sí tiene relevancia en el discurso que estoy dando, pero lo primero que te presento no lo es. Creo que se me entiende con ese punto. Y la presencia real o potencial del contraargumento, así como la resistencia a los contraargumentos, es una impresión de fuerza de los argumentos. O sea, el tener en cuenta las objeciones o los contraargumentos de los demás es importante. Porque si tú ya tienes una respuesta para eso y das una buena respuesta, el cual el auditorio se convence de que es una buena respuesta, demuestra que tu argumento tiene una fuerza, una estabilidad, una robusteza genuinamente muy buena. Vamos a continuar. Porque sí es cierto que estos señores dieron las bases, Lucy y Overmanch, bueno, Perman y Overbrecht dieron las bases para lo cual como un argumento es fuerte, fueron revisadas con el tiempo, porque aparte en el libro donde me baso se dice que es una cuestión confusa, porque es raro definir por qué un argumento es fuerte. Ni ellos, que son masters, bueno, algunos ya no están con nosotros, pero ni ellos que han sido masters o doctorados en ciencias sociales o en filosofía o en cosas así, no logran, se les hace complicado. Es un tema, de hecho, complicadito de explicar realmente. Entonces, Leo Postel quiere hacer unos parámetros para la fuerza de los argumentos. Antes de leer el texto, porque el texto así, sin contexto, es un poco raro, cuando nos referimos a A1 nos referimos a argumento 1. Cuando nos referimos a A2 nos referimos a argumento 2. Cuando nos referimos a argumento ¿cómo se llama esto? Argumento GUI nos referimos a un argumento universal. Esto lo explico porque si yo les tiro esto sin contexto, creo que no se lo va a entender nadie. Nadie lo va a entender. Entonces, vamos con esto. Entonces, vamos a ir de uno en uno. Entonces, el
parámetro A es si A1 tiene mayor grado de aceptación ante el auditorio que lo considera, es más fuerte que A2. Este grado de aceptación entra en lo emocional más que otra cosa. En lo emocional y por ende en lo particular. Si A1 es más relevante o pertinente para el orador y el auditorio, también es más fuerte que A2. Si existen menos contraargumentos frente a A1 que A2, A1 sigue siendo más fuerte. Y si un auditorio particular considera que A1 es más válido que A2 en un argumento ¿cómo se llama esto? Universal, también es mucho más fuerte. Y él también, para complementar sus parámetros, crea unas máximas. Que estas son realmente sus máximas. Estas máximas son: usa argumentos que produzcan en su audiencia una decisión tan intensa como sea posible. Usa argumentos que produzcan creencias tanto en su público tanto como sea posible. Usa argumentos que produzcan tan probablemente como sea los efectos 1 y 2. ¿Esto a qué se refiere? A que tus argumentos creen una decisión intensa. O sea, a ver, cuando se refiere a decisión intensa se refiere a una concisa, que sea lo más concisa posible, que él ya tenga definido si ese argumento es válido o no. Si para él es válido o inválido. Y por ende como en plan que estos argumentos en sí mismos produzcan estas creencias. Si él cree o no cree que es válido. Usa argumentos que persuadan a su audiencia de la proposición que usted desea sin que al mismo tiempo lo persuadan de proposiciones que usted no desea. Es decir, usa argumentos puros. Usa argumentos que produzcan la persuasión que usted desea, pero que al mismo tiempo no causen persuasiones indeseadas. O sea, que no vayan a ramificarse en cosas que usted no está proponiendo en su argumento original. Sea conciso con lo que está planeando, con lo que está planteando. Usa argumentos cuales produzcan los efectos anteriores en el menor tiempo posible con el menor efecto posible. Lo he dicho, sea conciso. Lo que le está diciendo aquí Apostel es que usted sea conciso. Si usted que sea conciso con los argumentos y use argumentos que sean accesibles para el público al cual va dirigido. Como les dije, esto es una noción confusa y el doctor Posada, el Magister Posada, tiene un par de notaciones para lo que nos dice Apostel y Perelman, realmente. Esto está en su libro Argumentación y Teoría... Argumentación y práctica. Perdón. Argumentación y práctica. Y nos dice que Gómez, Gómez Posada, o el doctor Gómez Posada, nos dice que los criterios de Perelman y de Ulbricht, igual que los de Apostel, en la última, la fuerza de argumento depende del tipo de auditorio. O sea, ¿qué tan fuerte es tu argumento? ¿Para qué auditorio es igual a para qué auditorio te estás dirigiendo? También nos dice que Perelman, que los nexos argumentativos de Perelman pueden ser presentados entre nexos entre primicias y conclusiones. ¿A qué nos referimos con esto? Apostel nos dice que Perelman y Ulbricht no tuvieron en cuenta que las premisas y las conclusiones de un propio argumento a la hora de determinar la fuerza que estos argumentos tienen. Pero esto realmente puede llegar a ser una mentira, porque si, como nos dice el profesor Posada Gómez, agarramos los nexos argumentativos que Perelman y Ulbricht presentan, realmente sí parece que lo tuvieron en cuenta. Si lees lo que nos dicen, parece que ambos lo tuvieron en cuenta al mismo tiempo.
O sea, al menos eso es lo que escribió el profesor Posada Gómez. Y por último también dice que las siete máximas que propone no son posibles ponerlas en práctica si no se sabe la fortaleza del argumento que uno tiene. Esto creo que es muy fácil de entender y no voy a sobreexplicarme de esto. Pero básicamente, si usted no sabe de lo que está hablando, no es posible usar la máxima que Apóstol propone. Y él mete también el profesor Posada, nos brinda el triple enfoque de Jürgen Habermas, que es un alemán, si mal no me equivoco, es un profesor alemán. Y él nos dice esto en su libro La teoría de la acción comunicativa. Y nos dice lo siguiente. El triple enfoque de Habermas nos habla de la lógica de los productos de la argumentación. ¿A qué nos referimos con esto? La lógica busca el ideal de una consistencia constante. Bueno, es muy redundante esto, pero ¿a qué me refiero con esto? Que si rechazamos las contradicciones y las incompatibilidades que no estén justificadas en nuestro argumento, y aparte usamos premisas con y nexos ya previamente aceptados, nuestro argumento va a ganar una robusteza bastante fuerte. Porque ya nosotros estamos agarrando algo que ya todo el mundo tiene aceptado, ya sea en un auditorio particular o en un auditorio universal, preferiblemente universal por lo que vamos a hablar después de la fuerza retórica, bueno, la dialéctica en todo caso. Si hacemos eso, nuestro argumento va a ganar una fortaleza bastante fuerte. Ahora, la retórica que se ocupa como un proceso de argumentación es asumir que todo argumento tiene una antítesis o contraargumentos. Todos los argumentos tienen algo así. Y nosotros tenemos que intentar buscarlos e intentar contraargumentarlos o objetarlos para que nuestro argumento ya agarre la fortaleza mínimamente de un roble. Como una fortaleza, una fuerza, una robusteza de un roble. Si hacemos eso, podremos tendremos un argumento fuerte, pero lo más importante es que con la dialéctica tenemos y de los procesos pragmáticos de la argumentación tenemos que buscar convencer con argumentos a todo ser racional, o sea, apuntar a un auditorio universal. Si nosotros siempre apuntamos a un auditorio universal con nuestras teorías, nuestro argumento va a ser una pared de fuerte. Si o un muro de mármol, en plan, o un bloque de mármol macizo. A este punto es donde aspiran todas las teorías científicas, filosóficas, ciudadanas. Todos apuntan a convencerte de que lo que te están diciendo, de que tu argumento es real, es válido, con hechos. Y si hacemos esto, y si hacemos que una gran mayoría de gente validen nuestra argumentación, nuestro punto, nuestra conclusión, pues tendremos algo muy bien hecho. Tenemos un argumento extremadamente fuerte. Como ven, Perelman normalmente unía estos dos de nueva cuenta a la retórica a la dialéctica y separaba la lógica en la nueva retórica. Pero Habermas nos dice que no, son tres puntos totalmente diferentes. Ahora yo ya no tengo nada más que ofrecer del tema. Espero que les haya gustado mi presentación. Aquí están todos los autores y también no solo eso, sino que si presentación de precio va a estar en línea y si ustedes le dan a uno de estos links, los va a enviar a leer o a conseguir estos libros para que ustedes mismos los lean por su propia cuenta. Siento que sobre todo este libro de aquí y este libro de aquí son generalmente interesantes, muy interesantes de leer. Y nada, espero que les haya gustado la presentación. Bueno, y antes de retirarme, voy a dejarles esta outro. Bueno, nos vemos.